Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, los saludo en nombre de nuestro Señor Jesús, hoy domingo, en este servicio que es para honra y gloria de nuestro Señor. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Le damos la más cordial bienvenida también a este servicio dominical. Bueno, voy a hacer presente hoy que el pastor Joel, por motivos de actividades de aniversario de la institución donde trabaja y del centro, no está presente. Hoy la prédica estará a cargo del líder de la iglesia, el profesor Hugo Pariona. Bueno, haciendo estos alcances, vamos a ver qué alabanza vamos a entonar en este servicio. Tenemos, no merecía tanto amor. Yo no merecía, tú no merecías, nadie merecía ese amor que Jesús nos da, que Jesús se entregó en esa cruz, al ponerse en esa cruz en lugar nuestro. Nosotros teníamos que estar en esa cruz, sin embargo Jesús se dio por todos en rescate de muchos. El sin pecado se hizo pecado para morir en esa cruz por ti, por mí. Gracias a Dios. Si no, hubiéramos seguido camino a muerte eterna. Con Él encontramos ¿qué? A ver, ¿qué encontramos, hermano? Salvación y vida eterna. Amén. Fuerte, amén. Gloria a Dios. Pues bien, en este domingo, el pastor también Hugo va a tratar este tema. Cristo vino a salvar ¿a quiénes? No a los buenitos. Él vino a salvar a los pecadores. Vamos a entonar entonces, no merecía tanto amor. ¿Nos acompaña? En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. En tu gran amor tomaste mi lugar, llevando sobre ti mi culpabilidad. No lo puedo imaginar cómo fuiste a soportar el dolor de tus heridas, pues me amaste sin medida. Déjame hoy besar
las heridas en tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. Déjame hoy besar las heridas de tus manos y tus pies, las heridas que pecando provoqué. Déjame reclinar mi mejilla en tus espaldas y llorar por haberlas lacerado en mi maldad. No merecía tanto amor. Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a los hermanos que nos ven pues por los medios de Facebook y YouTube. La prédica del día de hoy, hermanos, es pues Cristo vino a salvar a los pecadores. Todos nosotros hemos pecado, ¿no? Lo que significa pues que hemos actuado de manera que son aborrecibles para nuestro Señor o Creador. Jesús sabía que quebrantar su ley buena, perfecta, era pues destructivo para cada uno de nosotros. Y Jesús también pues sabía que nosotros si quebrantamos toda esa ley, no nos iba a ver pues mal de repente en nuestras vidas de cada uno de nosotros. Pero su amor inmenso vino para salvarnos, rescatarnos de nuestra esclavitud, del pecado y de su castigo, pues el castigo que es la muerte, ¿no? La muerte eterna. El asombroso creador del universo estaba pues dispuesto a venir al mundo físico, a los seres humanos y dar su vida por cada uno de nosotros, ¿no? Como bien sabemos pues, quien dio su vida y sacrificó, ¿no? Por aquellos que eran sus enemigos, ¿no? En un momento nosotros también, cada uno de nosotros de repente habremos sido su enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues hermanos, nosotros imaginemos, ¿no? Un oscuro y tormentoso océano en medio de la noche. En esa inmensidad amenazante se encuentra pues
un barco sacudido por las olas y envuelto en la oscuridad. La tripulación lucha contra la tormenta, tratando desesperadamente de encontrar su camino a través de la negrura implacable. En este mar de incertidumbre destaca un faro majestuoso, ¿no?, en un acantilado. Este faro, con su luz potente o resplandeciente, corta la oscuridad como un cuchillo afilado. La luz no solo ilumina el horizonte, sino que también revela las rocas traicioneras, ¿no?, y peligrosas ocultos que amenazaban al barco. Imagínense, hermanos, ustedes que estén pues en medio de la oscuridad en el océano, ¿no? Y de repente hay pues, no sabemos por dónde van a estar las rocas, y una luz iluminó, ¿no? Iluminó resplandecientemente, ¿no? Vamos a decir así, de repente salvándole el camino o llevándole a donde debe ir el barco. Ahora, consideramos que cada uno de nosotros es como este barco, ¿no? Como este barco en la oscuridad, dentro del océano, de la vida. La tormenta de nuestra elección erróneas, de nuestras vidas erróneas, en pecados y desafíos, nos envuelve, ¿no? Entonces, perdidos en la oscuridad, buscando desesperadamente también, así como el barco, un camino seguro. Pero aquí, hermanos, en este medio de la tormenta surge la verdad eterna. Cristo vino a salvarnos, a salvar a todos los pecadores. Él es el faro dentro de la tormenta de nuestras vidas, ¿no? Quien va a guiar, o es la luz para que nos guía o nos salva de todos nuestros pecados. Amén. Su luz resplandeciente con una gracia que corta a través de la oscuridad en nuestras fallas y pecados. Jesús no solo ilumina nuestro camino, sino que revela los peligros ocultos que podrían llevarnos a la perdición eterna. Así como el faro guía el barco a salvo al puerto, Cristo nos guía con su gracia salvadora. Su luz nos muestra el camino hacia la redención. La luz de Cristo nos ofrece esperanza, hermanos, la seguridad en medio de la adversidad. El propósito de la venida de Cristo fue salvar a los pecadores que se acercaban, ¿no?, o que se acerquen a Él por fe. Nosotros, hermanos, somos salvos por nuestra fe, o hemos sido salvos por nuestra fe, porque en algún momento todos nosotros hemos sido pecadores, ¿no? ¿Y por qué hemos sido salvos? Por fe. Amén. La vida y testimonio del apóstol Pablo son un ejemplo de cómo Jesús puede actuar en nuestra vida. Veamos en la siguiente lección. Lo primero que nos dice es testimonio personal de Pablo. Eso vamos a encontrarlo en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 2 y 13. La palabra de Dios dice así: doy gracias a aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. La gente, hermanos, puede sentirse tan culpable por su pasado, ¿no?
que podrían llegar a pensar que Dios jamás podría perdonarlos o aceptarlos. Pero considere el pasado de Pablo, ¿no? Porque Pablo en su pasado, ¿qué era? Era un perseguidor, ¿no? Se había burlado de las enseñanzas de Jesús. Él era un blasfemo. Él perseguía y asesinó al pueblo de Dios. Perseguidor, injuriador de los creyentes. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él perseguía y asesinaba a los creyentes o a los que predicaban la palabra de Dios. Esto era, pero antes de llegar a Cristo por fe. ¿Dios qué creen que hizo? Perdonó a Pablo y lo usó poderosamente para su reino. No importa cuán vergonzoso estés por tu pasado. Nosotros, hermanos, en el pasado, como dice, somos pecadores, ¿no? Que hemos cometido. Pero el amor de nuestro Señor Dios es tan grande que todo nos perdona, ¿no? Todo nos perdona. Incluso, como dice acá Pablo era un perseguidor e injuriador de los creyentes, ¿no? Incluso a él lo ha perdonado, ¿no? E incluso lo ha ayudado, ¿para qué? Para su obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Comenzamos, hermanos, reflexionando sobre el testimonio personal del apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, Pablo se llamaba Saulo de Tarso, ¿no? Él perseguía a la iglesia con una furia inimaginable. Pensaba estar sirviendo a Dios, pero en realidad estaba yendo en contra de los planes divinos. Él creía que matando o asesinando a los seguidores de Dios, estaba él también siguiendo el camino de Dios, pero estaba equivocado, ¿verdad? Saulo creía que el mensaje cristiano era una completa mentira y falsedad. Saulo merecía ser rechazado por perseguir a la iglesia y eliminar a cristianos. Saulo merecía todo el castigo de parte de Dios. Saulo, quien después se convirtió en el apóstol Pablo, merecía ir al infierno. Por todos sus pecados que había hecho Pablo, él merecía ir ¿a dónde? Al infierno. Pero como el amor es grande en nuestro Señor Jesucristo, lo ha perdonado, incluso lo ha utilizado, ¿para qué? Como un apóstol, ¿no? Para que predique la palabra de ¿quién? De nuestro Jesús. Amén, hermanos. Pero Pablo experimentó una transformación radical por la gracia de Dios. La gracia de Dios intervino de manera asombrosa en la vida de Pablo. ¿No es maravilloso cómo Dios puede transformar a alguien que en su ceguera espiritual presentaba a los creyentes? En algún momento, hermanos, nosotros hemos tenido una ceguera espiritual. No conocíamos al Señor. De igual manera, Saulo estaba cegado, era ciego, no conocía la palabra de Dios, ¿no? Luego, ¿quién lo ha transformado o lo ha perdonado? Nuestro Dios Todopoderoso. Esto nos recuerda, hermanos, la infinita paciencia y misericordia de nuestro Señor, ¿no? Porque nuestro Señor es paciente, misericordioso, ¿no? Que todo perdona. Entonces, la experiencia de Pablo nos lleva a reflexionar sobre la paciencia y la misericordia divina, a pesar de nuestros errores del pasado que hemos tenido cada uno de nosotros. Dios nos busca a cada uno de nosotros con amor y nos ofrece su gracia. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. Amén. Entonces, Amén. para Dios, hermanos,
no hay un pecado muy grande ni muy pequeño, sino todos los pecados son perdonados. ¿Pero por qué? Por mediante nuestra fe que tenemos cada uno de nosotros. Amén. La conversión de Saulo de Tarso en apóstol, ¿no? En apóstol, ¿qué apóstol era? El apóstol Pablo, ¿verdad? Es un evento importante en el Nuevo Testamento. Saulo, inicialmente un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús, experimentó un encuentro sobrenatural en el camino a Damasco. ¿Qué había ocurrido en ese lapso? A Saulo se le había presentado una luz deslumbrante desde el cielo. Lo rodeó y Jesús se reveló a él en una visión confrontándolo, ¿no? O sea, Jesús o Dios se ha presentado a Saulo mediante una luz resplandeciente que lo ha rodeado. En ese momento Saulo recibió el Espíritu Santo. Antes de que recibiera el Espíritu Santo, hermanos, ¿qué es lo que había pasado? Con esa luz resplandeciente que se había presentado, Pablo se había vuelto ciego temporalmente. Entonces, en ese momento, Saulo recibió el Espíritu Santo y luego, de un momento, de un tiempo, de un lapso, recuperó la vista y se convirtió en un apasionado seguidor ¿de quién? De Jesús. Siendo transformado de perseguidor a apóstol, llevando el mensaje del Evangelio a los gentiles. ¿Ve? Amén. Entonces, hermanos, de esa manera, Dios también ha llegado a nosotros, ¿no? De una u otra manera, pero cada uno de nosotros que ya hemos recibido a Dios, sabemos que de una u otra manera, cada uno de nosotros seguimos pecando, ¿verdad? Pero el amor y misericordia de Dios, por eso somos cada uno salvos. Amén. El testimonio de la conversión de Pablo destaca la maravillosa gracia de Dios, que busca y salva a los pecadores, recordándonos que ningún pasado, por más feo o pecado que sea, ¿no? El amor de Cristo siempre va a perdonar todo pecado que hayas cometido o que hayamos cometido cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver lo segundo que dice: Cristo salva a los pecadores que van a Él. Para eso vamos a buscar en nuestras Biblias, primero de Timoteo, capítulo 1, versículo 14 y 16. La palabra de Dios nos dice, en primera de Timoteo, capítulo 1, 14 y 16, pero la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda la clemencia, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Amén. Entonces, hermanos, Jesús vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y ningún pecado, hermanos, era excluido de su poder salvador. Jesús no vino meramente para mostrarnos cómo vivir una mejor vida o para desafiarnos a ser mejores personas, sino Jesús vino para ofrecernos la salvación que nos lleva a la vida eterna. ¿Alguno de ustedes, hermano, ha aceptado su ofrecimiento? La venida de Cristo no fue solo un evento histórico,
sino pues fue un acto de gracia divina que supera cualquier pecado, por grande que sea este pecado, ¿no? La obra redentora de Cristo es la esencia misma de nuestra fe. Su muerte en la cruz nos redime y nos reconcilia con Dios, nuestra fe en Jesús. Él lo lleva, que abre la puerta de la salvación. Entonces, hermanos, Él no viene a decirnos, no cómo vas a vivir, nada, sino Él viene por todos, no por nosotros nada más, sino por todos los gentiles, por todos ellos. Sino, no, ellos siguen cegados, no quieren todavía aceptar lo que dice la palabra de Dios. Con frecuencia, pues hermanos, podemos sentir que nuestra fe en Dios y nuestro amor por Jesús y hacia otros es inadecuado. Pero podemos estar seguros de que Cristo ayudará a nuestra fe y amor a crecer de medida, ¿no?, que crezca nuestra fe. Entonces, la redención, hermanos, no está reservada para aquellos que parecen menos pecadores. Pablo, a pesar de su pasado como perseguidor de la iglesia, se identifica como el primero entre los pecadores. Pablo se identificaba como el primero de los pecadores, ¿no? Entonces, esto destaca la universalidad del mensaje de salvación que abarca a todos los que reconocen su necesidad. Pablo se llamaba a sí mismo el peor o el primero de los pecadores. Consideremos a Pablo un gran héroe de la fe, pero él nunca se vio a sí mismo. Él nunca, ya cuando era convertido como apóstol, dijo yo soy más o yo soy el mejor. Nunca. Él se consideraba siempre el primero o el peor de los pecadores. Entonces, hermanos, aquí mientras más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su propio pecado. Cada día Pablo iba conociendo más a nuestro Señor, pero eso también hacía que Pablo decía que era más lo que había pecado anteriormente, porque cada vez cuando conoces la palabra de Dios te das cuenta de los pecados que tú has ido cometiendo anteriormente. Entonces, la vida de Cristo debería estar marcada por humildad y gratitud. Nunca olvides que tú también eres un pecador salvado por gracia. Amén. Nunca olvidemos eso, hermanos, que nosotros también somos salvos ¿por qué? Por gracia. Amén. ¿Verdad? Por gracia de nuestro Señor. Si Dios pudo transformar a un perseguidor de la iglesia, hermanos, ¿no?, en un apóstol apasionado, ¿qué nos impide a nosotros creer en su poder transformador en nuestras vidas? Si ustedes son conscientes, Pablo era perseguidor de los gentiles, perseguidor de todos los seguidores de Cristo. A nosotros, hermanos, ¿qué nos impide creer que su poder de Dios va a transformar nuestras vidas? Aquí también Pablo enfatiza, hermanos, la abundancia de la gracia divina. La palabra abundante resalta la generosidad inagotable de la gracia de Dios. Esta gracia no solo perdona, sino también pues que capacita a los creyentes con fe y amor, arraigados a la persona de Cristo Jesús. Amén. La gracia no es
simplemente un acto aislado, hermanos, sino un flujo constante que nutre y fortalece la vida de ¿quién? La vida cristiana. La declaración de Pablo, pues hermanos, presenta el núcleo del Evangelio. Cristo vino al mundo con el propósito supremo de salvar a los pecadores. La humildad de Pablo, al reconocerse a sí mismo como el primero entre los pecadores, resalta la universalidad ¿de qué? Del mensaje redentor de Cristo. Amén. Amén. Esta verdad, hermanos, es digna de ser aceptada por todos, sin importar la magnitud de los pecados pasados. A nosotros no nos debe importar, hermanos, la magnitud de los pecados que hemos cometido anteriormente. No debemos nosotros afianzarnos, ¿no?, en seguir la vida cristiana, la vida de Cristo. En estos versículos resaltan la gran abundante o la abundancia de Dios, ¿no?, la centralidad de Cristo en la salvación y la captación transformadora de misericordia divina. En este versículo, pues hermanos, nos está hablando de la misericordia divina que ha tenido ¿quién? Jesús, ¿con quién? Con Pablo, ¿verdad? Porque él como creyente ha confiado en la paciencia y gracia de ¿quién? De Jesús, animándolos a vivir en la seguridad de la redención, a ser testigos del poder transformador de Dios en sus vidas. Entonces aquí la gracia de Dios nos escatima, hermanos, es profunda y amplia, suficiente para cubrir los pecados más oscuros y las transgresiones más graves. Esta gracia es el punto de partida para la transformación que experimentó Pablo. La afirmación de Pablo, hermanos, es de que esta es la palabra fiel. La palabra fiel resalta la confiabilidad y verdad del mensaje cristiano. La fidelidad, hermanos, de esta palabra descansa en la veracidad del Evangelio, la cual pues proclama la obra salvadora de Jesucristo. Esta verdad constante, eterna y digna de la aceptación universal. Ahora pues el hombre, hermanos, solamente puede ser salvo mediante la regeneración, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre vino a salvar a los perdidos, vino preparado para sacrificar todo lo que tenía para lograr su propósito. Se enanogó y sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. Amén. Si bien, hermanos, nosotros sabemos, pues, el Hijo del Hombre vino aquí encarnado, ¿verdad? Y ha muerto en la cruz por todos los pecadores, por cada uno de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Ahora, como tercer punto, vamos a ver nuestra respuesta a la salvación. Esto lo vamos a ver en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. La palabra de Dios nos dice: por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invencible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La respuesta adecuada a la gracia es aceptar la verdad fundamental, hermanos. Cristo vino a salvar a los pecadores. No merecemos esta gracia, pero el amor de Dios nos ofrece, hermanos, gratuitamente ser salvos, ¿no? Es crucial también, hermanos, reconocer nuestra propia necesidad de salvación.
todos somos pecadores, necesitamos de la gracia redentora de Cristo. Si esta conciencia no podemos apreciar plenamente el regalo de la salvación, ante el regalo de la salvación que viene de Dios, deberá aceptar, agradecerle y honrarle. Entonces, hermanos, la gracia no es solo para el perdón, sino también para la transformación. Al experimentar la gracia de Dios, somos llamados a vivir vidas agradecidas y comprometidas con Él. Nosotros, al ser salvos y perdonados por todos nuestros pecados, estamos agradecidos y debemos comprometernos con Él. Nuestra respuesta en la gracia debe de ser una vida que refleje el amor y la obediencia a nuestro Salvador. Amén. Nosotros, hermanos, debemos ser obedientes entonces a su palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador. Porque Él ha muerto por todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, ¿qué aplicaciones podemos asimilar de estos pasajes en nuestra vida? Si ya eres cristiano, hermanos, el llamado a compartir el Evangelio. Nosotros, si ya somos cristianos, estamos llamados, hermanos, a compartir ¿qué cosa? El Evangelio. Es una respuesta natural a la gracia recibida. Así como Pablo se convirtió en un apasionado predicador del Evangelio, nosotros también, hermanos, debemos llevar el mensaje de salvación a aquellos que aún no lo han escuchado. La humildad y el arrepentimiento son esenciales en nuestra vida cristiana al recordar nuestra descendencia de la gracia de nuestros corazones abiertos a la obra transformadora de Dios. Amén. Procuramos vivir una vida que refleja la gracia recibida, ¿no? Aplicar, amar y perdonar, además mostrar compasión y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Nosotros debemos, hermanos, mostrar amor, obediencia, ¿no? A la palabra de Dios. Hoy les invitamos, hermanos, ¿no? Está abierta para responder a la gracia de Dios con fe y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, te animo a hacerlo hoy y experimentar la maravillosa transformación que solo Él puede hacer. Solo quien puede transformarte, hermanos, es pues la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así como Pablo llegó aún más lejos en la descripción de su retrato interior, hablando de los pecadores, dijo pues, de los cuales yo soy el primero. Y él aquí nos estaba utilizando una hipérbole, es decir, que no estaba aumentando, exagerando, ni disminuyendo lo que él era anteriormente, antes de recibir a Cristo. ¿Verdad? Él no estaba exagerando. Él era el primero, él era el más pecador, de repente de todos nosotros, pero él fue convertido en apóstol para poder predicar la palabra de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A pesar de todo este pasado que había tenido Pablo, él ya podía decir, yo he sido salvo, ¿no? Ya después, hermanos, que él había recibido a nuestro Señor, él ya podía decir, yo he sido salvo. Esta fue una evidencia más de que el Señor Jesús vino para salvar a todos los pecadores.
Aquí, hermanos, también nos está enseñando, o la Biblia nos dice, que si la salvación estuviera basada en nuestros propios esfuerzos, nadie podría salvarse. Nadie es salvo por los esfuerzos que hace cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces las personas piensan que deben realizar ciertas buenas obras para ser salvadas, ¿no? Las personas, yo soy más bonito o ella es más bonita y voy a ser salvo, no son salvos por esas cosas. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. Ningún humano es justo. No podemos hacer el bien por nuestra cuenta, solo por la gracia de Dios, recibida a través de la fe, que somos justificados. Nada más entonces somos salvos por nuestra fe y de manera de ello somos justificados de todos nuestros pecados. Bien, hermanos, consideremos, o cualquiera que quiera ser salvo puede serlo. El requisito para la salvación es poner tu fe ¿en quién? En Jesús. El único requisito para ser salvo y quitar todos nuestros pecados del pasado, hermanos, es tener fe ¿en quién? En Jesús. Bien, hermanos, vamos a culminar con una pequeña oración. Amadísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza que nos has dado en esta mañana, y también te pedimos por todos los hermanos que prediquen en la palabra de Dios. Te lo rogamos, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén.